Pocos hombres en la historia han intentado lavar sus manos de una decisión que sellaría el destino de la humanidad, pero uno lo hizo con un gesto que se grabaría en la memoria colectiva por milenios. Poncio Pilato, el procurador romano, el hombre de hierro del imperio, pronunció la sentencia que condenó a la inocencia personificada. Él, en su arrogancia o su desesperación, creyó que, al lavarse las manos ante la multitud enardecida, se liberaría de la sangre de ese justo, que su conciencia quedaría impoluta y su futuro, incólume. Pero lo que no sabía, lo que ningún testigo pudo prever en aquel sofocante día en Jerusalén, es que ese acto de aparente absolución desataría sobre su propia vida un torbellino de tormento, una justicia divina implacable que lo perseguiría mucho más allá de las fronteras de su existencia terrenal. Su vida, después de aquel infame lavatorio, se convertiría en una advertencia eterna, un eco resonante de que no hay escapatoria para el alma que elige la cobardía sobre la verdad, la conveniencia sobre la justicia. Es la historia de un hombre que creyó dominar el destino, solo para ser devorado por él, y su trágico final es un aviso que resuena aún hoy para cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo donde la responsabilidad se evade como una plaga, donde las consecuencias se disfrazan y la verdad se sacrifica en el altar de la conveniencia. Nos hemos vuelto expertos en encontrar excusas, en justificar nuestros silencios, en aplazar lo inevitable. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la encrucijada, sabiendo en lo más profundo de nuestro ser lo que es correcto, pero cediendo ante la presión, el miedo a la crítica, el deseo de encajar o la ambición desmedida? ¿Cuántas veces hemos intentado, en nuestro propio teatro personal, lavarnos las manos de una decisión difícil, de una promesa rota, de una injusticia que vimos y preferimos ignorar, creyendo ingenuamente que así escaparíamos del peso de nuestra conciencia, de la mirada implacable de la verdad? La historia de Pilato no es un mero relato polvoriento de hace 2000 años. Es un espejo inquietante de nuestra propia alma, un reflejo perturbador de nuestras propias debilidades y de las terribles consecuencias de la indecisión moral. Es una advertencia poderosa de que ciertas decisiones tienen un eco eterno, y que la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino, a menudo de las formas más inesperadas y dolorosas, transformando la vida en un tormento insoportable, incluso para aquellos que ostentaban el mayor poder. Su vida es un faro oscuro en la historia, mostrándonos lo que sucede cuando un hombre intenta engañar al destino y, más importante aún, a la justicia divina. Para comprender la magnitud del tormento que devoraría a Poncio Pilato, debemos primero sumergirnos en el abismo de su carácter y el contexto implacable de su tiempo. Pilato no era un hombre de fe, ni de compasión. Era un procurador romano, un engranaje en la vasta y fría maquinaria del imperio. Su misión en Judea, una provincia volátil y recalcitrante, era mantener la paz romana, la pax romana, a cualquier costo. Llegó a Jerusalén alrededor del año 26 después de Cristo, y su reputación le precedía, y no era buena. Era conocido por su inflexibilidad, su crueldad y su desprecio por las costumbres y la religión judías. Los historiadores de la época, como Flavio Josefo y Filón de Alejandría, lo pintan con trazos sombríos, un hombre dado a la ira, a la avaricia, a la violencia sin provocación. Su administración estuvo marcada por una serie de incidentes que encendieron la chispa de la rebelión. Recordamos el episodio en el que Pilato, con una audacia provocadora, utilizó dinero del tesoro del templo, un fondo sagrado, para financiar la construcción de un acueducto. Esto no fue una mera expropiación, fue un sacrilegio a los ojos de los judíos, una afrenta directa a su Dios. Las protestas estallaron, masivas y vehementes. Pilato respondió no con diálogo, sino con la espada. Envió soldados disfrazados entre la multitud, quienes, a una señal, masacraron a los manifestantes, tiñendo las calles de Jerusalén con la sangre de inocentes. La brutalidad fue tal que las quejas llegaron hasta Roma, pero Pilato,
por algún tiempo, logró mantenerse en el poder, fortaleciendo la imagen de un hombre que actuaba con puño de hierro, sin remordimientos, siempre dispuesto a imponer la ley romana por encima de cualquier consideración moral o religiosa. Otro incidente que lo retrata fue su decisión de introducir en Jerusalén estandartes militares con las imágenes del emperador, una abierta provocación para un pueblo que aborrecía la idolatría y consideraba cualquier imagen como una abominación. Los judíos se postraron ante su palacio en Cesarea, implorando que retirara las insignias. Pilato los rodeó con soldados, amenazándolos con la muerte, pero ellos se mantuvieron firmes, dispuestos a morir antes que ceder en su fe. Impresionado, o quizás fastidiado, Pilato finalmente retiró los estandartes, pero el episodio dejó una cicatriz profunda, confirmando su desprecio y la tensión constante entre el poder romano y la fe judía. Era el preámbulo de una tragedia inminente. Este era el hombre que se sentó en el tribunal, el Litostrotos o Gabata, en aquel fatídico día. Ante él, no había un rebelde común, un ladrón o un insurrecto. Había un nazareno, Jesús, un predicador que no empuñaba espadas, sino palabras de paz y verdad. Las acusaciones que los líderes judíos, consumidos por la envidia y el miedo a perder su propia autoridad, lanzaban contra Jesús eran graves: sedición, blasfemia, pretensión de ser rey de los judíos. Pero Pilato, con su pragmatismo romano, no encontraba en él culpa alguna. Observó a Jesús, un hombre digno y sereno, que no respondía a las calumnias, que no se defendía con vehemencia, sino con una quietud que desarmaba al propio procurador. Tu reino no es de este mundo, había dicho Jesús, una declaración que, lejos de ser una amenaza política, era una afirmación de una autoridad superior, una verdad que Pilato, en su alma endurecida, apenas podía vislumbrar. La verdad, ¿qué era la verdad para un hombre que vivía de subterfugios y poder? El peso de la decisión oprimía a Pilato, no por una cuestión de justicia, sino de conveniencia política. Sabía que los líderes judíos no descansarían hasta ver a Jesús crucificado. Había una multitud, una masa vociferante y manipulable, que gritaba: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». La tensión era palpable, el aire denso con el sudor y el polvo, el sol de Jerusalén cayendo a plomo. Pilato intentó evadir la responsabilidad. Primero, intentó transferir el caso a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, un hombre igualmente corrupto y superficial. Herodes, después de burlarse de Jesús, lo envió de vuelta a Pilato, sellando su destino. La pelota volvía al tejado de Pilato. Luego, ofreció liberar a Jesús, en honor a la costumbre de la Pascua de soltar un preso. «Escogeré a Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo», propuso, esperando que la multitud, en su sano juicio, eligiera la vida. Pero el clamor de la turba, instigada por los sacerdotes y ancianos, resonó en sus oídos: «¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Crucifica a Jesús!». La voz del pueblo, la voz de la conveniencia política, era más fuerte que la voz de la justicia en la conciencia del procurador. Hubo una última advertencia, un susurro providencial en medio del caos, que Pilato decidió ignorar. Fue su propia esposa, Prócula, una mujer que, según la tradición, había sido perturbada por un sueño inquietante sobre Jesús. Le envió un mensaje urgente: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Un aviso de lo divino, un presagio de la tragedia inminente, desestimado por la ambición y el miedo de su esposo. Esta advertencia fue crucial, porque revelaba que Pilato no solo ignoró su propia conciencia, sino también una intervención externa, un clamor del cielo, a través de la persona más cercana a él. Ignorar esa advertencia, ese sueño profético, fue un paso más hacia el abismo de su tormento. Pilato vio la situación escalando. La multitud se hacía incontrolable.
Un motín, en la ya inestable Judea, sería una mancha en su expediente, un fracaso en su misión de mantener la Pax Romana. Y esa mancha podría significar su destitución, incluso su ejecución a manos del emperador Tiberio, conocido por su crueldad y su impaciencia con los fracasos. Ante la disyuntiva de su carrera o la vida de un inocente, Pilato eligió su carrera. Y con ese acto, selló su destino y el de la humanidad. Mandó traer agua. Ante la vista de todos, en un gesto teatral y desesperado, Pilato se lavó las manos. No era un acto de arrepentimiento, sino de desresponsabilización. Soy inocente de la sangre de este justo, declaró, con la voz resonando en el patio. Allá ustedes. Y la multitud respondió con un clamor escalofriante, una maldición que resuena hasta el día de hoy, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sentencia estaba pronunciada. Jesús fue entregado para ser flagelado y luego crucificado. Y Pilato, el poderoso procurador, creyó haber cerrado ese capítulo, haber escapado de la sangre de un inocente. Pero el eco de ese lavatorio resonaría por el resto de su vida, y más allá. Lo que Pilato no comprendió en aquel momento es que no se puede limpiar el alma con agua, ni eludir la justicia divina con un mero ritual. Su acto fue un intento de engañar no solo a los hombres, sino al propio cielo. Y el cielo, con su implacable justicia, no olvida. La vida de Pilato después de la crucifixión de Jesús se transformaría en una sombría odisea de desgracia, deshonra y tormento, que muchos interpretarían como la manifestación de una justicia divina inescapable. Los relatos históricos, aunque a veces fragmentarios y salpicados de leyendas, pintan un cuadro consistente de su descenso. Durante varios años después de la crucifixión, Pilato permaneció en su puesto en Judea, pero su administración no mejoró. Al contrario, sus actos de crueldad y represión continuaron, quizás exacerbados por una inquietud interna que no podía acallar. La sombra del Nazareno, aquel hombre que lo había mirado a los ojos con una verdad incomprensible, debió haberlo perseguido. Josefo relata otro incidente brutal, la masacre de samaritanos en el monte Gerizim. Los samaritanos, un grupo religioso con creencias propias, se habían reunido en el monte, guiados por un profeta que les prometía mostrarles vasos sagrados que, según él, Moisés había enterrado allí. Pilato, sin dudar, ordenó a sus tropas que interceptaran y masacraran a la multitud. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados indiscriminadamente. No hubo juicio, no hubo piedad. Esta fue la gota que colmó el vaso para los líderes judíos y samaritanos, quienes, esta vez, unieron sus voces para enviar una delegación a Vitelio, el legado de Siria, quien era el superior directo de Pilato. La queja no era menor, era una acusación formal de crímenes de lesa humanidad, de masacres injustificadas que ponían en peligro la estabilidad de la provincia. Vitelio, al ver la gravedad de las acusaciones y la acumulación de incidentes sangrientos durante el gobierno de Pilato, tomó una decisión drástica. No podía ignorar tales crímenes. Ordenó a Pilato que regresara a Roma inmediatamente para responder ante el emperador Tiberio. Imaginemos la escena, el hombre que había ejercido un poder absoluto, que había enviado a miles a su muerte con un chasquido de dedos, ahora era un acusado, un exiliado forzado. Su partida de Judea no fue un retiro honorable, sino un viaje de regreso a la incertidumbre y la condena. El otrora orgulloso procurador, que había entrado en Jerusalén con toda la pompa y el poder de Roma, ahora la abandonaba con la cola entre las patas, el peso de sus pecados sobre sus hombros. El rumor, la condena moral y la evidencia de sus atrocidades lo seguían como una sombra implacable. El viaje de regreso a Roma debió ser un tormento en sí mismo. Las legiones que antes lo obedecían ahora lo escoltaban como a un prisionero. La mente del Pilato,
antes ocupada con estrategias políticas y cálculos de poder, ahora estaría plagada de recuerdos, de las caras de aquellos a quienes había masacrado, y sobre todo, de la figura de aquel nazareno, cuya mirada, quizás, lo perseguía en sus sueños y en sus momentos de silencio. La travesía, que para otros era un retorno a casa, para él era un descenso al abismo. Pero el destino, o más bien la justicia divina, tenía un giro aún más cruel para Pilato. Cuando llegó a Roma, encontró una ciudad sumida en el luto y el cambio. El emperador Tiberio, a quien debía rendir cuentas, había muerto. Su sucesor, el joven y ambicioso Calígula, ascendió al trono imperial. Este cambio de guardia no le trajo alivio, sino una prolongación de su agonía. Aunque ya no enfrentaría el juicio de Tiberio, Calígula no tenía interés en proteger a un gobernador caído en desgracia, manchado por escándalos de crueldad y quejas constantes. La acusación permanecía. La ignominia de haber sido despojado de su cargo por la fuerza de las quejas de un pueblo subyugado era una cicatriz que no desaparecería. Perdió su poder, su estatus, su reputación, todo aquello en lo que había edificado su vida. La pérdida del poder para un hombre como Pilato, cuyo ego se nutría de la autoridad y el control, debió ser una tortura comparable a la muerte misma. De ser el hombre más poderoso de Judea, capaz de sentenciar a muerte con un gesto, pasó a ser un paria, un don nadie en la vasta y compleja sociedad romana. Esta caída en desgracia no era una mera inconveniencia, era el presagio de un destino mucho más sombrío. Los registros históricos confiables sobre su fin son escasos y, a menudo, contradictorios, lo que ha dado origen a una rica tradición de leyendas que llenan ese vacío con una poética justicia. Algunos historiadores, como Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, sugieren que Pilato fue finalmente exiliado a Viena del Delfinado, en la Galia, la actual Vienne, Francia. En este exilio forzado, lejos del esplendor de Roma y el poder de Judea, se dice que su tormento interno se volvió insoportable. La soledad, el ostracismo y el peso de su conciencia lo habrían empujado a la desesperación. Eusebio afirma que Pilato, incapaz de soportar más la miseria de su vida, se suicidó, siguiendo el destino de muchos tiranos romanos que preferían quitarse la vida antes que enfrentar la humillación pública o la ejecución. Esta es quizás la versión más extendida y aceptada entre los historiadores cristianos. Si se quitó la vida, no fue por remordimiento, sino por el insoportable peso de su propia alma, incapaz de encontrar paz en la ignominia que él mismo había forjado. Otras leyendas, más dramáticas y simbólicas, pintan un cuadro aún más vívido de su tormento post-mortem. Se dice que su cuerpo, después de su suicidio, fue arrojado al Tíber en Roma, pero que las aguas lo rechazaron, bullendo y agitándose violentamente, incapaces de contener la iniquidad de un hombre que había condenado a la inocencia. Ante la imposibilidad de que sus restos encontraran reposo en el Tíber, se dice que su cuerpo fue transportado a Viena del Delfinado, donde fue arrojado a un pozo o a un lago en lo alto de una montaña. Pero incluso allí, el agua se negaba a aceptarlo, agitándose en tormentas, causando inundaciones y fenómenos sobrenaturales, un testimonio de la perturbación espiritual que rodeaba al hombre que se había lavado las manos. De este lago, ubicado en lo alto de los Alpes suizos, se dice que todavía se elevan nieblas y tormentas el Viernes Santo, como si la naturaleza misma recordara el día de su crimen y la continua agonía de su alma. La leyenda del lago de Pilato en Suiza, donde las tormentas son inusualmente frecuentes y violentas, es un testimonio de cómo la memoria popular vinculó su destino a una manifestación física del tormento espiritual. Otros mitos hablan de que su cuerpo fue finalmente trasladado a Lausana, Suiza, y sepultado, pero que su tumba nunca trajo paz a la tierra, siendo un foco de calamidades. Más allá de los detalles específicos de su muerte, que se pierden entre la historia y la leyenda, el mensaje es claro: la vida de Pilato,
después de aquel juicio, fue un descenso a un infierno personal. No hubo paz para él. La pérdida de poder, el exilio, la ignominia y, finalmente, un fin trágico y sin honor, ya sea por su propia mano o por la condena pública, todo apunta a una existencia marcada por un tormento ineludible. Este tormento no era solo externo, no era solo la pérdida de su puesto o su vida. Era un tormento interno, un veneno que corroyó su alma. La justicia divina, en su infinita y misteriosa sabiduría, no siempre actúa con un rayo caído del cielo. A veces, su forma de manifestarse es a través de la corrosión del espíritu, de la pérdida de la paz interior, de la imposibilidad de encontrar descanso, de la persecución de una culpa que no puede ser lavada. El hombre que se lavó las manos para evitar la culpa, vivió el resto de sus días en una prisión construida por su propia cobardía, con los barrotes de la angustia y el eco de su acto reverberando en cada instante de su solitaria existencia. Su tormento fue un testimonio viviente de que la justicia no es algo que se puede eludir, sino una fuerza implacable que, tarde o temprano, reclama lo suyo. El gran secreto de Pilato, la lección oculta que su vida de tormento nos grita a través de los siglos, es esta: no existe cantidad de agua en el mundo que pueda lavar la sangre de la inocencia derramada por cobardía, conveniencia o miedo. La justicia divina no se negocia, no se elude con artimañas legales o políticas, y mucho menos se engaña con un mero ritual externo. Pilato creyó que al lavarse las manos, se absolvería a sí mismo y a Roma de una culpa atroz. Se dijo a sí mismo, y a la multitud, que era inocente de la sangre de este justo. Pero en realidad, lo que hizo fue sellar su propio destino, no solo ante los hombres, sino ante la corte celestial, donde las apariencias no tienen peso. Su acto fue una farsa, una patética pretensión de inocencia que resonó vacía en el universo. Él sabía, en lo más profundo de su ser, que Jesús era inocente. Su propia esposa se lo advirtió. Las evidencias, la dignidad de Jesús, la ausencia de cualquier delito real, todo clamaba por su liberación. Pero Pilato, cegado por el miedo a la revuelta, por la ambición de mantener su puesto y por la cobardía de enfrentar a los poderes fácticos, sacrificó la verdad en el altar de la conveniencia. La ley espiritual es inquebrantable: cosecharás lo que siembras. Y Pilato sembró indiferencia, injusticia y cobardía. Cosechó la deshonra, el exilio y un tormento que, según las leyendas, continuó incluso después de su muerte. La verdadera maldición de Pilato no fue una enfermedad o un rayo, sino la imposibilidad de encontrar paz. Fue la condena a vivir con el eco de su decisión, con la imagen de Jesús ante sus ojos, con la culpa carcomiendo su alma. Perdió su posición, su honor, y finalmente, su vida de una manera ignominiosa. Pero lo más terrible fue la pérdida de su paz interior, la constatación de que no podía escapar de sí mismo, de sus acciones. El lavatorio de manos se convirtió no en un acto de purificación, sino en una marca indeleble de su culpabilidad. Su sufrimiento fue una manifestación del principio bíblico de que el pecado, especialmente el pecado cometido con pleno conocimiento de causa, trae consigo su propio castigo, una carga que el alma no puede soportar. La justicia divina no solo se manifiesta en juicios cósmicos, sino en la fragmentación del espíritu humano, en la pérdida de la gracia y la paz interior. La lección para nosotros es contundente: no podemos lavarnos las manos de nuestras responsabilidades morales. Cada elección, cada silencio ante la injusticia, cada vez que traicionamos nuestra conciencia por miedo o conveniencia, acumula un peso en nuestra alma que eventualmente nos pasará factura. Pilato es el testimonio eterno de que el intento de eludir la culpa solo conduce a un tormento más profundo, a una vida marcada por la desdicha y a un final sin honor.
Su vida es una profecía cumplida de que la justicia divina es inexorable, y que ante ella, la verdad siempre prevalece, incluso si es a través de la agonía de un hombre que se negó a verla. Piensa en tu propia vida, en las encrucijadas que has enfrentado o que estás a punto de enfrentar. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a mirar hacia otro lado cuando presencias una injusticia en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo al rechazo, la ambición personal, el deseo de encajar o la mera comodidad te impidan defender lo que sabes que es verdad y justo? Quizás te han pedido que guardes silencio sobre una irregularidad, que ignores un acto de intimidación, que tomes una decisión que beneficia a unos pocos a expensas de la verdad. Has intentado, en tus propias circunstancias, lavarte las manos de una responsabilidad que te corresponde, de una promesa que sabes que debes cumplir, de un acto de fe que sabes que es tu deber realizar. La historia de Pilato es un grito de alerta en el bullicio de nuestra existencia moderna. Cada vez que eliges la conveniencia sobre la convicción, la aprobación humana sobre la aprobación divina, el silencio sobre la voz de tu conciencia, estás caminando por un sendero peligroso. Estás sembrando semillas cuyas consecuencias, aunque no las veas de inmediato, germinarán en tu alma. El tormento de Pilato no fue solo un castigo físico, fue una agonía existencial, una vida sin paz, sin propósito, marcada por la deshonra. ¿Cuántas personas hoy en día viven en un tormento similar, aunque no lo llamen así? La ansiedad constante, la culpa que roe el alma, el insomnio, la incapacidad de encontrar alegría genuina, el vacío existencial, la necesidad de evadirse constantemente de la propia realidad. ¿Podría ser esto también una forma de justicia divina manifestándose en la vida moderna, un eco de la maldición de Pilato que persigue a aquellos que eligen la cobardía en lugar de la valentía moral? Reflexiona sobre los momentos en que la verdad te ha interpelado directamente, te ha mirado a los ojos, como Jesús miró a Pilato. ¿Cómo respondiste? ¿Te escondiste detrás de excusas? ¿Delegaste la responsabilidad? ¿O asumiste el peso de la verdad, aunque fuera difícil? La fe no es solo una creencia, es una acción. Es la valentía de defender lo justo, de hablar cuando otros callan, de actuar cuando otros se paralizan. Es el coraje de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de no pretender que podemos evadir la ley inquebrantable de la causa y el efecto espiritual. Pilato tuvo el poder de liberar a un inocente, de hacer lo correcto. Y falló, no por ignorancia, sino por cobardía. Su tormento es una llamada a despertar nuestra propia conciencia, a examinar las manos de nuestro propio espíritu. ¿Están limpias, o intentamos lavarlas inútilmente de la sangre de nuestras propias omisiones y traiciones a la verdad? Esta historia no es para condenarte, sino para advertirte. Es una oportunidad para cambiar el rumbo, para elegir la valentía antes de que la cobardía te condene a tu propio tormento personal. La justicia divina te observa, no para juzgarte sin compasión, sino para darte la oportunidad de alinear tu vida con los principios eternos de la verdad y la rectitud. Si sientes el peso de esta verdad en tu corazón, si comprendes que la justicia divina es implacable con aquellos que ignoran su llamado, y si deseas vivir una vida donde tus manos estén limpias no por un ritual vacío, sino por acciones de justicia y verdad, por la valentía de defender lo que es correcto y por la fe inquebrantable en lo que trasciende lo mundano, entonces, da el primer paso ahora mismo. No dejes para mañana lo que tu alma te exige hoy. Escribe amén en los comentarios en este instante, como un pacto con tu propia conciencia y con la justicia divina, declarando con tu corazón y con tu espíritu que nunca más intentarás lavarte las manos de lo que sabes que es correcto, que nunca más te esconderás de la verdad, que nunca más cederás ante la cobardía. Que sea tu declaración pública de que asumes la responsabilidad de tus decisiones y de que eliges la senda de la luz.
Haz clic en me gusta para que este mensaje de advertencia, este eco de la vida de Pilato, se eleve por los algoritmos y alcance a millones de almas que necesitan despertar, a personas que están en la encrucijada y no saben qué camino tomar. Permite que esta luz disipe las sombras de la ignorancia y la complacencia. Y lo más importante, comparte este video ahora mismo con al menos una persona que creas que está en una encrucijada de su vida, una persona que necesita este recordatorio urgente de que nuestras decisiones tienen un eco eterno, de que la justicia divina es real y que ante ella no hay escapatoria para la cobardía moral. No retengas esta revelación, sé un canal para la verdad. Que la luz de esta verdad te guíe, te proteja y te dé la valentía de vivir una vida de la que nunca tendrás que lavarte las manos. Que tu camino sea de paz y no de tormento.